Bienvenidos a esta nueva edición de Lo Esencial en Histología. En este momento abordaremos la estructura del tejido muscular estriado cardíaco. Cuando profundicemos en corazón, les enseñaré que existen varios tipos de células musculares en el mismo órgano. Hoy solo nos vamos a dedicar a estudiar las células contráctiles típicas del miocardio o miocardiocitos. Vean cómo estas células son cilíndricas, pero se van ramificando. Las bibliografías refieren que se parecen a pantaloncillos. Cuentan con núcleos únicos, centrales, ovalados y con estriaciones citoplasmáticas. Y estas líneas, que son los puntos de contacto entre las células, a las cuales vamos a llamar discos intercalados. Esta sería la sección transversal de mis miocitos o miocardiocitos, el núcleo en posición central. Todas estas serían las miofibrillas y esto es mi intersticio. Vean que en el intersticio hay muchos elementos vasculares, tipo capilares continuos. En este esquema vamos a ver cómo las células del miocardio están en intimidad con todos estos elementos vasculares. Y el corazón es muy rico en capilares. Entonces, tanto las fibras musculares como los elementos vasculares le van a dar esa tonalidad rojiza al músculo cardíaco. Ahora, si tomamos una sola célula por individual, vamos a ver cómo esta tiene su lámina basal, su sarcolema, sus sarcómeras, sus mitocondrias, su núcleo único ovalado en posición central, y podemos apreciar estas estructuras que son interdigitaciones de la membrana plasmática que van a ayudar a formar lo que serían nuestros discos intercalares. Los discos intercalares tienen un componente longitudinal que sigue la longitud del eje mayor de la célula y un componente transversal. Entonces, la morfología del componente transversal y longitudinal cambian y son variables, ya los vamos a estudiar. Esta es una vista macro del corazón. Vamos a hacer énfasis en el miocardio. Y aquí podemos apreciar el espectro alargado de estas células y no se ven tan ordenadas como en el músculo estriosquelético. Y es porque aquí estas células se van a ir ramificando. Acá ya podemos apreciar estas ramificaciones del citosol. Hacemos seguimiento a esta célula y vemos cómo en este punto se me va a bifurcar. Entonces vemos cómo la célula está ramificándose. Y estos serían esos puntos de contacto que son los discos intercalares. Vamos a verlos con mayor magnificación. Miren lo hermoso de este miocardiocito. Tiene su núcleo único, central, eje eucromático en este caso, y si vemos el citosol, se ramifica para acá, y miren, esta pequeña línea basófila es el disco intercalar visto en microscopio fotónico de campo claro. Ya lo que siguen son estriaciones del citosol del próximo miocardiocito. Y fíjense el aspecto de pantaloncillo de esta célula, ¿no? Vamos a hacerles a ustedes la marca acá para que puedan verlo con mayor facilidad. Permítanme. Ok. Este sería el aspecto de el pantaloncillo. Y ese es mi miocardiocito. Vean cómo se va
ramificando, ¿no? Pero lo que quiero que vean es que parecen como pequeños pantalones. Entonces es una manera de aprenderlo más fácil. Los discos intercalados le dan la apariencia al músculo estriado cardíaco de escaleras. Acá tendríamos otro. Entonces son esos puntos de contacto entre célula y célula. Ahora vamos con la ultraestructura. Este es nuestro sarcolema. Vean cómo presenta esas invaginaciones, esas tubulaciones en sentido transversal, que son los túbulos T. Y van a interactuar con una cisterna terminal del retículo sarcoplasmático. ¿Cuál es la diferencia del músculo estriado cardíaco con el músculo estriado esquelético? Que en el músculo estriado esquelético se forman triadas, mientras que acá vamos a hablar es de diadas. Entonces las diadas cuentan con un túbulo T y una cisterna terminal del retículo sarcoplasmático. En este otro esquema vamos a apreciar el núcleo en el centro del miocardiocito, el sarcolema, la lámina basal, las miofibrillas con sus miofilamentos y la amplia distribución de las mitocondrias. Estas células necesitan gran aporte energético, por lo cual eh, requieren de muchas mitocondrias y también por eso está la presencia de muchos capilares sanguíneos en este tejido, ¿no? Acá en el caso B vamos a apreciar la relación de las diadas con los discos Z. Y en C estaría haciéndose manifiesto el disco intercalar con su componente transversal, vean que tiene ese aspecto de interdigitado, y el componente longitudinal que es más continuo. Acá tenemos dos miocardiocitos, uno en la parte superior y uno en la parte inferior. Este es el sarcolema, este es otro sarcolema y esto es espacio intersticial. Entonces le hacemos seguimiento al sarcolema y vemos que en un punto determinado se deprime y forma un túbulo T. Y ese túbulo T, si le hacemos seguimiento, ya va penetrando hasta la profundidad de nuestras sarcómeras. Esto es un disco Z, este es otro disco Z, esta es nuestra banda I y esta es la banda A. Entonces el sarcómero va de disco Z a disco Z. Y mi túbulo T sigue el trayecto del disco Z hasta que se une con una cisterna terminal y forma la diada a nivel del disco Z. Esta es una diferencia importante con respecto al músculo esquelético porque las triadas se forman en el punto de unión entre la banda A y la banda I. Acá en el músculo cardíaco se forma precisamente a nivel del disco Z. Este sería el túbulo T y esta sería la cisterna terminal del retículo sarcoplasmático. Y todos estos elementos son mitocondrias. Este sería un esquema de mis favoritos, muy representativo de el disco intercalar. Tenemos el componente longitudinal y tenemos el componente transversal. Podemos apreciar que en el componente transversal vamos a tener estos elementos que son las máculas adherens o desmosomas, la fascia adherente, que son estos repliegues, y también la presencia de nexos. Y el componente longitudinal cuenta principalmente con nexos o uniones en hendidura.
Todos estos nexos que van a estar en el componente longitudinal y en el componente transversal van a hacer que los iones puedan difundir rápidamente de una célula a la próxima célula, causando que todos los miocardiocitos se contraigan enseguidilla y al unísono. Esto explica la sístole o periodo de contracción del corazón, tanto de las aurículas como de los ventrículos. Y las uniones tipo fascia y máculas mantienen firmemente unidas a todas estas células, de tal forma que cuando se contraigan o se corten, no se desacoplen, ni mecánicamente ni eléctricamente. Por eso se dice que el corazón es un sinsitio funcional. Aunque son muchos miocardiocitos por separado, la mayoría se comporta como si fuese una sola célula grande o un solo músculo miocárdico para las aurículas y para los ventrículos. Por supuesto, cada cámara cardíaca tiene sus propios ritmos de conducción y de contracción. Esta sería la electronomicrografía para ver nuestro disco intercalar. Entonces, este es el componente longitudinal y este es el componente transversal. Vemos los repliegues que forman la fascia adherente y eh, estas, estas regiones donde se observan electronodensidades con filamentos intermedios acoplados son las máculas adherens o desmosomas. Pero también podemos ver los sitios de contacto íntimo de la membrana plasmática, acá en el componente longitudinal, que son los nexos. Acá tenemos otro nexo. Y estas son nuestras sarcómeras. Este es el disco Z, esto es disco Z, banda I, banda A, banda H, línea M. Y esta sería la tabla final donde van a tener para comparar las características morfológicas del músculo esquelético y del músculo cardíaco. En el caso de las miofibrillas, en el músculo esquelético, sabemos que están más empaquetadas. Acá están menos empaquetadas. Con respecto a las mitocondrias, hay múltiples en el músculo esquelético, pero en el músculo cardíaco son más numerosas, dada la implicación funcional. Con respecto a las inclusiones de gránulos de glucógeno, son menos en el músculo esquelético y son más en el músculo cardíaco. También en tamaño, ¿no? Son más grandes estas rosetas de glucógeno. Los túbulos T en el músculo esquelético los podemos ver a nivel de la interacción entre la banda A y la banda I, formando la tríada muscular. Mientras que el túbulo T en el músculo cardíaco culmina a nivel del disco Z formando diadas. Y tenemos un amplio desarrollo de retículo sarcoplásmico en ambos tipos de miocitos, eh, con mayor desarrollo que en el músculo liso. Entonces, las células musculares estriadas tienen un mayor desarrollo del retículo sarcoplásmico que el músculo liso. No es que el músculo liso no lo tenga, pero no es tan desarrollado como el del músculo estriado cardíaco y esquelético. Y acá tenemos los componentes de las triadas y de las diadas. Vemos que acá tenemos túbulo T y las cisternas terminales. Dos cisternas terminales, un túbulo T. Y acá tenemos un túbulo T y una cisterna terminal, que es pequeña, acá son más extensas. Eso ha sido todo por esta sesión de músculo estriado cardíaco, en específico sobre los miocardiocitos. Les agradezco a ustedes por la atención y nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego.